públicos, ¿no? Que es el motivo de la presentación del día de hoy, ¿no? Me voy a referir a los servicios públicos, a pesar de que estamos en zona de Occidente. Nuestro trabajo abordó la visión nacional y luego la visión regional, particularmente en el estado Zulia. Y lo que voy a abordar ahora es una ampliación, digamos, de lo que aquí ahorita brevemente se ha explicado de lo que es el alcance del trabajo, de lo que David comentaba, lo que es el alcance del trabajo, y vamos a ver algunas láminas explicativas al respecto, ¿no? Así que este trabajo fue realizado en virtud de estos tres ámbitos, ¿no? Primero, entender que los servicios públicos forman parte de la calidad de vida de las personas y forman parte de lo que es el derecho, la visión de los derechos humanos, ¿no? En este momento, esta situación de derechos humanos está siendo coyunturalmente agobiada o amenazada por la situación crítica del COVID-19, que es la circunstancia que más puede apremiar en algunas de las debilidades que puede tener nuestros sistemas de servicios públicos. Pero más allá de la coyuntura puntual, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas nos han planteado una agenda de trabajo dentro del cual todos los países, todas las regiones, todos los gobiernos locales y toda la ciudadanía debería enfocarse como la visión deseable y hasta dónde deberíamos ir como comunidad, ¿no? Si bien el tema que voy a abordar en esta presentación es específicamente referido al agua y a la energía, en realidad esto es un tema de salud, y es un tema de salud urbana, ¿no? Que es el principal, casi que el principal tema, el principal dilema de lo que es la consideración del desarrollo, ¿no? Son estos los objetivos, los 17 objetivos de la Objetivo de Desarrollo Sostenible, y si bien los dos que estamos abordando asociados a la salud pueden ser como los centrales, todos los objetivos están vinculados, ¿no? Tiene que ver con la sostenibilidad urbana, tiene que ver con el empleo, la forma de cómo se afecta las posibilidades de la gente de generar riqueza, de salir de la pobreza, de luchar contra el hambre. Y así vemos que todo esto es una visión sistémica de conjunto de derechos que están involucrados a través de los diferentes objetivos de Naciones Unidas, ¿no? Y básicamente ahorita vamos a ver la primera parte de la presentación se refiere a los productos de nuestro diagnóstico, ¿no? Que en particular hay una falta de energía eléctrica fiable, es decir, que podemos estar seguros que estará allí, que sea sostenible, es decir, que pueda satisfacer, pueda dar bienestar a las personas sin sacrificar el medio ambiente, y moderna, en el sentido de que utiliza las mejores posibilidades tecnológicas de la actualidad. Y esto no solamente de por sí son una falla, sino que lo que interesa son, en este caso, cómo los derechos humanos son afectados por esta falta de fiabilidad del servicio. Igualmente ocurre con los servicios de agua potable y el saneamiento, ¿no? El acceso físico a poder disponer de utilizar esas fuentes de agua, la asequibilidad desde el punto de vista financiero o de capacidad económica de poder la gente a utilizar esos servicios, ¿no? La calidad y la seguridad del agua potable, ¿no? Son elementos y el saneamiento ambiental que corresponde a las aguas servidas y las aguas de lluvia de toda la ciudad. Bueno, estos dos problemas puede ser una obviedad, pero en realidad no solamente ocurre en Maracaibo, ¿no? Que es nuestro caso de estudio, es nuestra ciudad vitrina de Occidente, sino los diferentes conceptos que vamos a estar viendo en la práctica son válidos en cualquiera otra de las ciudades del occidente del país y quizá de todo el país. Y sin más, hasta pudiera decir que en algunos casos puede ser que en América Latina existan muchas de estas circunstancias que son comunes a nuestra ciudad y a nuestro país y a nuestra región. No por ello quiere decir que no tenemos que luchar para poder lograr superar estas dificultades, ¿no? Así que entonces, comenzando con lo que es el servicio eléctrico y el alumbrado,
Lo primero que ha resultado evidente es que no es toda la infraestructura energética del país es absolutamente obsoleta, ¿no? Es decir, por situaciones de desinversión, de mantenimiento, de desinterés, de poder hacer remiendos o hacer malas inversiones o quizás problemas de corrupción, todo lo que es la capacidad de servicio en la región pues está sumamente afectada, ¿no? Justamente por esa capacidad de servicio, ¿no? De hecho, pues, a pesar de que nuestra región y nuestra ciudad tiene todo un sistema de generación energética, buena parte de este sistema, pues, no está disponible, pues, ¿eh? Vemos ahí en la tabla cómo aparecen unas cantidades de toda la infraestructura y si a eso agregamos el Paraguay, tenemos incluso ya 1800 kilovatios, ¿no?, de generación. Pero en la práctica, esta generación, pues, por diversas razones, por obsolescencia, por mal mantenimiento, por malas adquisiciones, esto no está disponible, estas capacidades. Para el 2012 iba por el 30%. En el 2018 llegamos a un nivel de un 4% apenas de disponibilidad. Así que se puede tener infraestructura, pero no se puede utilizar esos servicios. Obviamente, pues, esto genera todo lo que son una interrupción permanente, ¿no?, del abastecimiento de energía con todos los aspectos consiguientes a eso, ¿no? De hecho, pues, todo el deterioro de la red, del sistema de subestaciones, los apagones frecuentes, han ido caminando a una evolución un poco perversa, en el sentido de que, si bien hace casi unos 30 años, nuestra demanda estaba bastante por debajo de nuestras capacidades de autogeneración, y de hecho, nosotros tenemos la capacidad como región de exportar energía a países vecinos. Esta capacidad de la autogeneración no solamente se mantuvo, sino que se fue deteriorando en el tiempo. Y empezamos a depender más de los suministros. Permítame un momento para tomar agua. Del sistema interconectado nacional, que fue supliendo en principio las deficiencias por aumento de la demanda y luego fue decreciendo hasta que ya ni siquiera con el servicio interconectado unido a la poca autogeneración podía satisfacer las necesidades de la demanda. Esto llegó justamente, la forma como el episodio más evidente fue el apagón del año pasado, ¿no? Obviamente, pues, esto se da, las causas por las cuales confluyen estas circunstancias, pues son varias, ¿no? Por una parte, todo el sistema, el servicio eléctrico se fue integrando en un solo consorcio, el consorcio de Corpoelec, y buena parte de las capacidades de las diversas empresas, desde el punto de vista de su gestión y su gerencia, empresas públicas y privadas, fueron todas absorbidas a través de una cultura organizacional perversa, no de algunas de estas empresas que eran bastante eficientes en otras épocas, sino a través de otras instituciones que eran instituciones públicas de muy mala tradición de servicio, ¿no? Por aspectos digamos, de visión económica del país, se mantuvieron las tarifas congeladas, no se hizo inversiones a falta de recursos, pues no se hicieron inversiones en mejorar toda la red de distribución. Y bueno, esto fue una bola de nieve que fue creciendo a lo largo del tiempo para ocasionar todos estos diversos problemas, ¿no? Obviamente que todo esto confluye en las violaciones de otros derechos humanos, ¿no?, debido a la falta de energía eléctrica. Las interrupciones de servicio han hecho, pues, que la calidad de la vida en la ciudad y en la región sea cada vez más difícil, ¿no? Pérdidas de empleo, pérdidas de daños del patrimonio de electrodomésticos locales, angustia desde el punto de vista existencial de las personas, obviamente, pues, hambre, daños de los alimentos. Y de alguna forma, pues, estos factores todos han confluido en impulsar una enorme emigración, ¿no?
de nuestro país. Emigración que hasta ahora no ha habido todavía algún estudio que haya podido cuantificar bien, pero haciendo una revisión, si bien según las demandas estimadas de Corpoelec para la ciudad de Maracaibo en particular, era de 1.590 kilovatios, ¿no? En la práctica, según lo que hemos visto, las capacidades son mucho menores, ¿no? Eh, Fíjense que si nosotros hacemos unos escenarios del consumo por persona, considerando en el 2019, el 2011 y el 2003, fíjense que la cantidad de personas que estarían quedando en la ciudad. En el cálculo más optimista, es decir, nosotros consideramos un consumo eléctrico del 2003, con los electrodomésticos que teníamos para la época, ¿no? Con la tecnología que teníamos para la época, pues, con un nivel de consumo muy bajo, tendríamos esta población, lo que estaríamos sirviendo. Si vamos a un escenario totalmente pesimista, para una calidad de consumo habitual en la ciudad, con los equipos de aire acondicionado, refrigeración, estaríamos hablando de estas capacidades tan bajas, ¿no? Quizás algunos estudios y algún documental reciente que hizo la France 24, que les invito a buscar en internet, hablaba de una pérdida de la mitad de la población del caso de Maracaibo. La mitad, si la población de Maracaibo tiene 2 millones y medio, significa que estamos alrededor de 1,5 millones de personas. Se nos han ido unos 500,000, 700,000 personas se han ido de la ciudad. Respecto al agua potable y saneamiento, hay elementos que son equivalentes y similares, ¿sí? Y que son también generados a consecuencia del problema del servicio eléctrico, ¿no? Es decir, hay la falta de disponibilidad de los servicios de agua, hay problemas de accesibilidad a esos servicios, de la forma de cómo se puede adquirir o se pueden pagar los costos asociados a los servicios. Y si bien nuestro sistema de acopio y de producción de agua potable es bastante amplio, vemos las imágenes de Tulema, de los Tres Ríos, ellos son susceptibles a problemas estacionales, ¿no? Y a problemas de cambio climático. Y eso es porque de alguna manera u otra, problemas en un ámbito, particularmente en el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, para producir energía eléctrica, afecta lo que son los regímenes de lluvias y entonces produce episodios de pérdidas importantes de las capacidades de abastecimiento de la región de la ciudad. Así que entonces tendremos como 3 grupos grandes de problemas de violación a los derechos humanos, ¿no? Primero, la disponibilidad del agua y el saneamiento. ¿Cuántas veces, en cuántos espacios de participación y de reclamo público hemos visto la necesidad de tener agua, que no llega el agua por tubería, que las cisternas tienen una periodicidad muy baja, que hay racionamientos o daños, que hay una falta de información de saber qué es lo que está pasando con respecto a la situación del agua. Otro segundo aspecto de violaciones es la accesibilidad física y accesibilidad al agua y saneamiento. Y en ese sentido tenemos, bueno, hay también buena parte de culpa de la ciudadanía, porque vemos cómo las tuberías, hay las tomas ilegales, los daños también, tomas ilegales para poder, no solamente agua de consumo humano, sino agua para riego, ¿no? Utilizar el agua procesada para riego, a pesar que puede ser agua cruda o agua ya de los embalses, ¿no? Cómo empieza a haber problemas por roturas, por la capacidad, por el mantenimiento de las redes, que nuestro sistema de agua y de saneamiento tiene muchos años. Hay zonas de la ciudad que tienen más de 100 años las tuberías instaladas. Se puede imaginar las condiciones en las cuales debe estar. Entonces, toda la cantidad de fugas que hay a lo largo de la red, pues es enorme. Y de alguna manera, pues, mucha gente intenta resolver por su cuenta, pues. Y vemos ahí el caso de los pozos, la situación de los pozos artesanos, que entonces, al no haber una solución, la gente empieza a hacer los pozos en predios privados, sin ningún tipo de regulación, de control, de calidad de esa agua que se está generando allí. Así que
y de alguna forma pues no hay una respuesta gubernamental de manera integral a esta situación, ¿no? El otro aspecto es la economía, ¿no? Creo que para muchos es un problema cotidiano estar adquiriendo agua, o ya sea adquiriendo agua, a pesar de que existen tarifas oficiales, en realidad estas tarifas oficiales funcionan para la disponibilidad de cisternas bajo estas tarifas, pues es realmente limitada. Y entonces, bueno, existe toda una red, un negocio, unas complicidades, una necesidad de poder estar adquiriendo carro tanques. Eso es una renta importante en el gasto de los hogares, de los condominios de edificios, de las viviendas particulares. O si no, bueno, el uso de las aguas, de la llamada agua mineral, que probablemente simplemente sea misma esta agua filtrada con un tratamiento mínimo, ¿no? Todo eso afecta la ya menguada capacidad de compra del ciudadano, ¿no? Y finalmente, con respecto a la calidad y la seguridad del agua y el saneamiento, una de las circunstancias que tiene nuestra ciudad es que todas las redes cloacales, que vemos acá un esquema allí, todas ellas llegan simplemente a plantas de bombeo, estaciones de bombeo, como esta, que es la que está al lado de la Plaza del Buen Maestro, y lo que hace es impulsar el agua servida al lago, pues. Y eso lo que hace es un enorme deterioro, no solamente ambiental del lago, sino también que estos problemas de obsolescencia en toda la red de aguas servidas, lo que hace también es contaminar los acuíferos de los cuales la gente saca los pozos, y contamina el lago, que a su vez el lago también hace daño a los acuíferos. Y eso lo apreciamos, bueno, en las calidades distintas de los distintos niveles o de los servicios de agua. Y entonces, eso no solamente es un aspecto, digamos, desde el punto de vista estético, sino que atenta contra la salud del mar vivo, ¿no? Bueno, pues, frente a estas situaciones que están bien explicadas y bien cuantificadas en el informe, y que en la presentación no hemos querido abundar en números, en realidad tenemos que ver que para todo el territorio azul y además para toda la región hay algunos aspectos que nosotros tenemos que ver cómo poder abordar. La despolitización, la reprofesionalización, la utilizar Contraloría Social, la lucha contra la corrupción, la reinversión que es necesario en toda la red, la descentralización de toda esa burocracia absurda, ¿no? Los rescates por los patrimonios, la actualización tecnológica. Y de alguna forma, pues esto lo podemos ver en los diferentes, en las dos áreas que hemos estado viendo, ¿no? En principio es necesario rescatar una visión de futuro de la ciudad, ¿no? Y de toda nuestra región. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo pudiéramos incluso integrar la acción pública y privada para poder abordar el problema de generación del servicio eléctrico y del alumbrado? Que buena parte del alumbrado público está siendo suministrado por los propios vecinos cuando colocan las luces y reflectores desde su casa para alumbrar las calles, ¿no? Y tratar de recuperar incluso esa capacidad exportadora. Siempre se ha dicho que nuestro país y nuestra región tiene un enorme potencial energético, y bueno, es cuestión de la forma de poderlo impulsar. Obviamente hay un aspecto dentro de la reprofesionalización y la actualización tecnológica, es el cambio de pasar de lo que son las energías fósiles, que tanto daño están haciendo a la naturaleza, tanto daño están haciendo al país y a nuestra región, a otras formas de energía, ¿no? Nuestra región pues tiene excedentes, digamos, tiene toda la capacidad para poder producir, la naturaleza nos da todo lo excedente de energético a nivel de solares, por ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos aprovechar para utilizar eso, ¿no? Además, es necesario despertar conciencia, hacer regulaciones, como este ejercicio que se hizo hace unos años, o esta regulación de la calidad energética de edificaciones, que eso debería seguirse profundizando, y no solamente en el ámbito específico de la arquitectura, sino en muchas otras funcionalidades. Y todo esto contando nuevamente pues, con los profesionales, porque eso implica justamente una revalorización de la capacidad tecnológica, ¿no?
El otro elemento es la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción implica el involucrar los conceptos de transparencia en todos los procesos de la gestión, en inversiones, en contrataciones. Ver cómo el ciudadano, nuestra población se convierte en verdaderos ciudadanos con deberes y derechos, que tengan, ahí sí, en el término de empoderamiento real, que tengan la posibilidad de poder discutir con sus autoridades regionales y poder lograr a través de diversos consensos, no solamente de la sociedad civil organizada, los empresarios locales, las universidades, los órganos del poder público, poder integrar esta forma de articulación para lograr lo que nosotros quisiéramos tener como calidad de servicio, ¿no? Obviamente hay aspectos técnicos directos que es necesario abordar, todo lo que es la red está muy sumamente deteriorada, es necesario reconstruirla, es necesario generar nuevas subestaciones en la ciudad, en toda la región. Y es necesario recuperar el proceso de reautomatización que se había abordado en principio Corpoelec y luego ya lo fue dejando en otra, más adelante, ¿no? En otro, para un futuro incierto. El otro tema es el agua potable y el saneamiento, ¿no? Y ahí viene, a nivel de lo que son las fuentes, es necesario tratar de ver de qué forma todo lo que es las áreas no urbanas, las áreas cercanías al urbano, pues puedan disponer de agua, ¿no? Y no solamente la agua tubería, sino más bien utilizar, ver la forma de cómo se pueden tener fuentes de abastecimiento a través de sistemas de riego bastante eficientes, el reuso de las aguas servidas, y así podemos lograr que el agua para consumo urbano pueda mantenerse en los niveles que son bombeados, ¿no? Por otro lado, es necesario renovar todo lo que son las redes de acueducto y de cloacas, ¿no? Aprovechar las aguas de lluvia, las aguas grises y de condensación de los aires acondicionados. Y eso es una cultura que incluso comienza desde nuestro propio hogar, desde nuestro propio edificio, ¿no? Es ver la forma de cómo, a través de quizás de regulaciones, podemos incentivar ese consumo. Un elemento es la tarifa. El otro, bueno, el uso combinado de fuentes de abastecimiento. La ciudad y nuestras ciudades han estado ahora todas perforando los edificios pozos individuales, bajo toda una forma anárquica de aprovechamiento de esas aguas subterráneas. Bueno, es necesario hacer un acuerdo lógico, apropiado, de cómo articular ese aprovechamiento, ¿no? De una manera sostenible y no de la manera anárquica que como está ocurriendo hasta ahorita, en la cual no sabemos si muchos de esos pozos, que son pozos fósiles, no tendrán reinyección de agua o recuperación, y por lo tanto en algún futuro lo estamos desecando y estamos dejando a la generación futura sin ese recurso, ¿no? Y ahí es muy importante una visión, la visión ecologista de educación ambiental. Es necesario las diferentes estrategias para recuperar el lago de Maracaibo, ¿no? Todo lo que son a nivel de la diseño la estructura urbana, cómo el drenaje urbano se debería arreglar, mejorar, se debería estabilizar, recuperar los bosques de galería alrededor de las cañadas, reubicar esas viviendas o esos asentamientos que están en áreas de alta vulnerabilidad ambiental y que daña la escorrentía natural de la ciudad. Y obviamente, pues, el uso eficiente del servicio por parte de toda la comunidad es algo indispensable, ¿no? En el informe se incluyen diversas acciones para poder lograr esto y es necesario articular de una forma institucional las diferentes formas de apreciar el problema eléctrico y el problema de saneamiento y de agua potable y cristalizarlo en los proyectos que son necesarios impulsar para el desarrollo la recuperación y el desarrollo de estos servicios, no per se, sino como base para el desarrollo de humano y la calidad de vida y el bienestar de las personas, ¿no? Que ese, al fin y al cabo, ese debe ser nuestro deseo. Nuestras actuaciones deben ser siempre buscando el bienestar social. Obviamente, bajo los límites del medio natural, en la medida que la tecnología permita poder aprovechar mejor esos recursos, muy bien, podremos tener mayores capacidades. Si no, es necesario también verlo de una manera consciente, racional y optimizada ese aprovechamiento para que la huella natural que producen nuestras ciudades sea lo menos tensa y maligna posible, ¿no? Así pues,
según nos dice la Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios esenciales básicos, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Y hacia ahí es donde tenemos que ver cómo nuestra ciudad, nuestra región, podemos con el labor de todos y la conciencia de todos y con la veeduría de todos y a través de los mecanismos de reforma del país, pudiéramos lograr ese desiderato deseable. Tiene mi correo electrónico, estamos a la orden a través también de todo el equipo de Aula Abierta y luego veremos las preguntas y comentarios para poder profundizar sobre el tema. Bueno, creo que muchísimas vamos gracias, a poner profesor. así. Vamos a mostrar aquí. Bueno, pues aquí. Muchas gracias. Y cerramos acá, a ver. Y cerramos, detenemos acá, a ver. Bien. Sí, muchas gracias al profesor Ricardo Cuberos. Seguidamente quiero darle la palabra al profesor ingeniero Cipriano Hernández, quien es integrante de la Asociación Amigos para la Conservación del Lago de Maracaibo, ACLAMA, y además presidente de la Sociedad de Transporte y Vialidad, adscrita al Centro de Ingenieros del Estado Zulia. Quiero recordar que cada ponente tiene 10 minutos para el ejercicio de su exposición. Básicamente, como lo dije inicialmente, es un resumen de los hallazgos y las grandes preocupaciones en materia del trabajo investigativo que han venido desarrollando. Fundamentalmente, el ingeniero Cipriano Hernández abordará el tema problemas y posibles soluciones en las aguas servidas en el estado Zulia. Muchísimas gracias, ingeniero Cipriano Hernández. Recordamos nuestras redes, @aulaabiertabe, @liberacadémica para cualquier interacción en redes sociales. Y tenemos, bueno, en paralelo también el chat del WhatsApp para los que no pueden escuchar bien. Ahí estamos poniendo también algunas de las informaciones y de los comentarios y preocupaciones que los ponentes están enunciando. Le doy la palabra al ingeniero Cipriano Hernández. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero quiero comenzar haciendo la invitación que me hicieron de Aula Abierta, profesor David, profesora Paz, sobre todo la licenciada Carla Velasco. Bueno, en mi carrera profesional y con una experiencia que tuve como servidor público, yo soy ingeniero civil egresado en Luz 1980. Tuve la oportunidad de ocupar cargos que me orientaron al conocimiento, manejo y administración de algunos servicios públicos. Y de ellos vengo a hablar hoy como presidente de Sotraviar, que es la sociedad gremial sin fines de lucro, adscrito al Colegio de Ingenieros, y como miembro de la Asociación Civil para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ACLAMA. Pero sobre todo como ciudadano, quiero hablar como ciudadano. Yo creo que Ricardo hizo una presentación muy clara de esto, lo que quiero hablar, de esto cuando yo digo ciudadano, porque estamos hablando de derechos, como usuario, como doliente, respaldado por supuesto con la experiencia y conocimiento que ya le mencioné. De servicio público. ¿Me escuchan? Parece que se le cayó la conexión a el ingeniero Cipriano. Ingeniero, ¿nos puede escuchar? Bueno, estamos en vivo. Ingeniero, ¿nos escucha? Al parecer se le fue la conexión. En el chat del WhatsApp estamos igual colocando unos audios que tomamos justamente previendo estos problemas de conexión en Venezuela. Lamentablemente todos padecemos del mismo problema. No sé si la profesora Grisel ya ha podido conectarse, sin embargo, puedo compartir
otros de los hallazgos en relación a el informe diagnóstico sobre la situación de los servicios públicos en Venezuela, en las 4 zonas del país: Oriente, Andes, Centro y la zona central. Por ejemplo, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja. Es muy importante que nos ubiquemos dentro de la tipología de Naciones Unidas sobre las emergencias humanitarias. Una de estas es la emergencia humanitaria compleja. Permiso, tenemos ya lista a Grisel. Grisel nos escucha, me dice que está lista. No sé si puede presentarla. Grisel, ¿nos escuchas? Hola, sí los escucho, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, Grisel. Excelente. Perfecto. Bueno, le damos entonces la bienvenida a la profesora Grisel Mercadante. Grisel es arquitecta, es profesora de la Universidad Rafael Urdaneta, directora de la ONG El Zulia Recicla, que ha apoyado justamente la organización de este evento. Grisel nos va a comentar sobre los problemas y posibles soluciones de la gestión de residuos sólidos en la región occidente del país. Adelante, profesora Grisel Mercadante. Gracias, David. Gracias, Carla, por la invitación a participar en este aporte que digamos, me parece de vital importancia la experiencia que de alguna manera hemos logrado recabar en la Fundación, poderla compartir y sintetizar en este trabajo de investigación. Sin más, voy a iniciar porque los 10 minutos apremian. Vamos a iniciar. La investigación de la ponencia busca expresar los resultados del análisis diagnóstico y la propuesta orientada a un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos domiciliarios para el municipio de Maracaibo. Para dar contexto a la problemática, vamos a pasar aquí, disculpen. Ok, para dar contexto a la problemática les voy a compartir, bueno, como saben, en materia de manejo de residuos, en materia de servicios públicos la información es muy escasa. Y en materia de manejo de residuos ni les cuento. O sea, la información está, hasta el 2013 se realizaron boletines por parte del Instituto Nacional de Estadística. Logramos rescatar un análisis sectorial que se realizó con la Organización Mundial de la Salud para el 2000, y esos documentos nos permitió hacer proyecciones, están compartidos en el informe que luego podrán revisar con mayor profundidad, pero adicional a estos datos bibliográficos también generamos encuestas para poder conocer cómo los ciudadanos están manejando sus desechos. Es importante mencionar que la encuesta se aplicó a participantes o seguidores de la Fundación El Zulia Recicla, por eso hay un ítem del 10% que separa los residuos del origen. Eso es importante porque es de un foco muy pequeño, son 144 personas a quien se les hizo la encuesta, pues ya hay un número, digamos, representativo que está entregando el material a centros de acopios en la ciudad de Maracaibo. Por otro lado, un 75% demostró o expresó disponer los desechos en contenedores y un 14% expresó que los desechos los colocaban en botaderos cercanos a su localidad. Este 14% nos generó bastante ruido y nos permitió hacer un segundo registro, un estudio que se realizó junto con los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta. Mediante un mapeo en Google Maps se logró registrar 81 puntos en la ciudad para identificar la tendencia, los patrones de ubicación de los botaderos, de modo que nos pudiera dar unas líneas o nos pudiera dar como una visión y una línea de piso para poder trabajar más adelante. La ocupación del suelo por botadores a cielo abierto o el registro de ese estudio demostró que el 52%
de los botaderos estaban ubicados en la avenida principal y en las aceras. Esto de alguna manera, o de todas, está vulnerando los derechos a una ciudad habitable. El 18% está ubicado en terrenos en desuso y 11% en plazas y canchas deportivas, así como en vacíos urbanos, que son espacios potenciales para el esparcimiento y para la recreación. Y finalmente, las cañadas de la ciudad, con un 8%, también es importante mencionar que estos espacios son, como lo dijo Ricardo Cubero, unos bosques de galerías que deberíamos desarrollar en la ciudad porque son los potenciales bosques urbanos de la ciudad de Maracaibo. Esta información se ratifica luego en una entrevista que se realizó con el economista Daniel Boza. En la gráfica número 3 pueden ver la capacidad de recolección para el año 2019. El director general de gestión urbana de la alcaldía de Maracaibo, Daniel Boza, nos comentó que la capacidad de recolección era de 300 toneladas. Como pueden ver, el saldo de ese registro de botaderos es un saldo negativo, que se transfiere luego también en la quema de basura y desechos dispuestos en el espacio público. De igual forma, el estudio demuestra, en la primera encuesta que se realizó, se solicitó que las personas nos indicaran cuáles eran las afecciones de salud, o si sufrían afecciones de salud, posiblemente asociadas a manejo inadecuado de desechos, y de los 144 encuestados, el 38% reportó que tenían trastornos gástricos, un 19% tos crónica, un 17% asma, y enfisema pulmonar, un 6%. En Venezuela no se puede hablar de gestión integral de residuos, porque el marco legal vigente del 2010 no cumplió con las pautas establecidas para la elaboración de los planes locales. Se desconoce la conformación del Consejo Nacional para la Gestión de los Residuos y Desechos. Y aunque el documento, estoy hablando del marco legal del 2010, la Ley de Manejo Integral de la Basura, aunque ese documento invita a descentralizar y a reconocer a las comunidades, incluso a los recolectores, en la práctica es otra cosa. Para poder ilustrar cómo las políticas públicas distan de promover la reducción del impacto ambiental, de promover una economía circular y potenciar la economía local, asimismo como instaurar una cultura de reciclaje, se realizó una línea del tiempo que se puede observar en la gráfica número 5. En la gráfica número 5 se muestran 3 momentos importantes. El decreto 6017, que es la Ley Integral del Manejo de la Basura. El decreto 3586, que se publica en el 2018, donde el Estado se reserva la compra de residuos sólidos y se declara material estratégico para el enriquecimiento de la nación. Y finalmente, para el mismo 2018 se decreta, se firma el decreto 029 que regula la movilización de plástico en el municipio y autoriza solo a la empresa Recimara para la movilización y manejo de los residuos plásticos. Como pueden ver, la línea del tiempo desde el 2008 al 2018 ha mermado de manera importante la recuperación de los residuos valorizables. El 2010, con la entrada en vigencia del marco de la ley de manejo de residuos, del manejo de la basura, se expropia la empresa Owens Illinois, mermando de una manera importante la recuperación de vidrios en Venezuela. La empresa Owens Illinois había generado 70 microempresas en el país,
que eran resultado de un plan estratégico de formación, de dotación, de consolidación con los actores de manejo de residuos, quienes hacían el proceso de limpieza, lavado y recuperación del vidrio para luego suministrárselo a la empresa privada Owens, Illinois. Luego, en el 2018, se expropia con la entrada en vigencia del decreto 3.586, se expropia la empresa Smurfit Kappa y se repite el mismo patrón, se baja la recuperación del material, se reduce la recuperación del cartón, y esto pareciera ser como muy hablar de economía, pero es que esto tiene gran importancia cuando hablamos del factor social, cuando estás impactando la labor de empresas de mediana, empresas pequeñas y empresas medianas, pero además recolectores de oficios que podían, digamos, trabajaban de manera diaria para poder, digamos, su trabajo oficial era la recolección tanto de plástico como de cartón. Pero otra situación adicional, que este material al no estar aprovechado de manera adecuada, pues termina liberado en el ambiente, impactando de forma importante en los ecosistemas. Hay que destacar que el responsable de toda esta situación no es solamente el Estado, también los ciudadanos somos corresponsables en el problema y por ende en la solución. Las políticas públicas deben estar orientadas a cambiar nuestros patrones de consumo. Nuestra cadena productiva no es sostenible. Más del 90% del material que consumimos es liberado al ambiente. Este esquema de generación y desecho promueve la tala y la extracción de los recursos naturales. La ciudad de Maracaibo se destaca por una geología urbana particular. Nuestro sistema de drenaje, tanto natural como construido, se orienta, descarga de oeste a este a la ciudad, finalizando en el lago de Maracaibo. Estos canales son un foco de contaminación importante. El volumen de desechos sólidos y descarga directa de material fecal representan un riesgo para la seguridad y la salud de las comunidades aledañas a las cañadas. El sistema de drenaje natural que recoge las aguas de lluvia y canaliza hacia el lago de Maracaibo está conformada por las cañadas Arriaga, El Potente, Santo Domingo, Cacaíto, Morillo, Oliari, Zulia, San Martín, Cotorrera, Zapara, Caribe 1 y 2 y La Fénix. Esta imagen se las compartiré para que puedan visualizar el sistema de drenaje natural. El estado de los canales representan un riesgo debido a la obstrucción por desechos sólidos, generando desbordamiento e inundaciones de hasta 2 metros de altura en zonas aledañas a las cañadas. Esto ha ocurrido en la cañada Morillo y lo reportan esta realizada personas en las comunidades. La contaminación del recurso hídrico por la descarga directa de material fecal impacta, es una situación que aumenta el riesgo por hepatitis, diarreas e infecciones y parásitos. El vertido de químicos, esto es algo que sucede, pero en extremo en la ciudad de Maracaibo. El aceite automotor también representa un peligro para los ecosistemas. La presencia de estos productos grasos sellan de alguna manera la capa, genera una película en el agua y evita la transferencia de oxígeno, afectando el ecosistema, los ecosistemas marinos. La falta de infraestructura, de regulaciones, de cultura ciudadana, impacta los servicios ecosistémicos, que son procesos que benefician y garantizan la biodiversidad. Según la FAO, los servicios ecosistémicos son una multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad, como es el caso de las abejas polinizadoras y los murciélagos que tanto los tenemos vetados. Ellos no son culpa del coronavirus. Para la ONU, entre los efectos ambientales hay que destacar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales por escurrimiento de los lixiviados, que resulta del contenido líquido de los residuos, más el arrastre de las aguas de lluvia. Por eso es importante reconocer la localidad. A la hora de hacer políticas públicas es importante rescatar la geografía
Y en nuestro caso, el tema agua, el tema drenaje natural, el tema cañada, es algo que hay que trabajar con demasía. También hay repercusiones en la calidad del aire por emisiones gaseosas, en particular del biogás, los riesgos de incendio, los fuertes olores por la descomposición de materia orgánica, proliferación de vectores sanitarios, el uso inadecuado y la desvalorización del suelo. Son consecuencias ambientales típicas en la inadecuada gestión de los residuos sólidos domésticos. Maracaibo cuenta en la zona norte con una cantidad importante de zonas, vamos por acá, una cantidad importante de zonas de suelos húmedos en la zona norte, en la parte superior de la imagen, donde está el plano de las cañadas. Toda esa zona es rica para los cultivos, en la parroquia Ildefonso Vázquez. Hoy día es un gran vertedero a cielo abierto. La gestión integral de residuos sólidos urbanos merece la participación de todos los actores para el diseño y la construcción de políticas públicas con un enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante cambiar los patrones de consumo, potenciando la economía circular y garantizar la reducción de los desechos en el ambiente. Además, es necesario el reconocimiento de los actores que hacen vida, no solamente las organizaciones, no solamente los expertos, también siempre tomamos en cuenta figuras emblemáticas en materia ambiental, pero también hay que reconocer los recolectores, hay que reconocer a los segregadores, quienes hace más de 50 años vienen haciendo su trabajo y no se han sido excluidos en el marco legal y con sus derechos laborales. La educación en todos los niveles educativos en materia ambiental debe aparecer porque el ambiente es transversal a todos los temas. Por ende, nosotros desde cualquier perfil técnico podemos aportar. Impulsar estrategias que permitan el financiamiento y la sostenibilidad de la gestión. Fortalecer la coordinación interinstitucional, y aquí también me detengo también, porque somos muchos los que estamos trabajando en ambiente, somos muchos los que estamos trabajando para el mejoramiento de nuestro entorno, desde políticas públicas, de la empresa privada, desde las organizaciones civiles, desde las comunidades. Pero es importante que identifiquemos los propósitos, que seguramente todos tenemos propósitos muy claros, pero hay que definir los alcances en un plan y de esa forma será mucho más efectivo. Acciones serían más efectivas que las sometamos a un plan que esas actividades, esa suma de actividades que realizamos de manera aislada. Finalmente, orientar las políticas públicas a mitigar y reducir el cambio climático. Es importantísimo que nuestro marco legal, nuestras políticas públicas estén orientadas a reducir el cambio climático. Si cuidamos nuestra casa común, nuestros recursos estarán garantizados para las futuras generaciones. Maracaibo es una ciudad que tiene la voluntad de hacer la separación de residuos en el origen. Maracaibo ha demostrado, tenemos datos y los vamos a compartir en el informe, que más de 100 familias participan de manera activa y a la fecha hemos podido recolectar 8 toneladas, que quizás para muchos es un número ínfimo, pero realmente es un número importante cuando estamos hablando de un piloto que no tiene apoyo de los entes gubernamentales. Bueno, muchas gracias, espero que desarrollemos un poquito más, creo que el tiempo ya estamos estados. Vamos a ver un poquito más en el grupo de WhatsApp, si hay preguntas podemos conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Grisel. Queremos aprovechar el tiempo, ya hay varias preguntas, pero vamos a escuchar al profesor Cipriano, que por problemas técnicos pues tuvo que interrumpir su ponencia. Inmediatamente, profesor Cipriano, le cedo la palabra para que pueda terminar su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que sí, hemos tenido problemas con internet. Yo decía que en mi carrera profesional, como servidor público, yo soy ingeniero civil, egresado en 1980.
Tuve la oportunidad de ocupar cargos que me orientaron al conocimiento, manejo y administración de algunos servicios públicos. Y de ellos vengo a hablar, de dos en particular. Primero, como presidente de Sotraviar, que es la Sociedad de Transporte y Vialidad, adscrita al Centro y al Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y segundo, como miembro de ACLAMA, que es la Asociación Civil para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago Maracaibo. Entonces, bien, yo decía que teníamos que analizar qué tenemos en la historia, en la parte de vialidad. Y tengo que hablar de vialidad obligado, porque es que las aguas negras y los drenajes van dentro del cuerpo de lo que es la estructura de la vía. Entonces yo decía que la historia nos da unos datos muy importantes. Desde 1910, que fue cuando se firmó el primer convenio de política de desarrollo vial del siglo XX, 1910, a 1948, con todas las vicisitudes de la época, sin equipo, no había maquinaria, no había teodolitos, no había ingenieros, escasez de todo. Sin embargo, se construyeron en ese periodo aproximadamente unos 6.000 kilómetros de carretera. Desde 1948 al 58 se construyeron 18.500 kilómetros de carretera. Desde 1958 a 1999 se construyeron 71.168 kilómetros de carretera. Eso convirtió a Venezuela en un país de admiración en cuanto al desarrollo vial. Para darles un ejemplo, se construyó el puente sobre el agua. Ese hermoso puente que tenemos allí, orgullo de los ciudadanos. Pero desde 1999 a 2020 se han construido en Venezuela 500 kilómetros de carretera. Allí tenemos el problema. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hablar del Zulia. ¿Qué tenemos en el Zulia? Un saldo rojo. Tenemos un saldo rojo porque, para darles un ejemplo de lo que deberíamos tener, que no tenemos ahora, que no lo tuvimos, que no lo pudimos tener, les voy a hablar del puente Nigales y de la circunvalación 3. El puente Nigales era una obra que a esta altura debería estar terminado o por terminar, pero hubiera representado para el país, para el Zulia, vamos a decir, trabajo, prosperidad, avance. Bueno, ¿qué nos trae? ¿Qué no nos podía traer? Pero por ejemplo, esos municipios de Mara, Páez, Jesús Rico Lozada, altamente beneficiados, todo lo que es el noroeste de Maracaibo, la circunvalación 3, era como más o menos decir la 1 para el puente. La circunvalación 3 era la circunvalación 3 para dar la accesibilidad a ese puente, ¿no? Y entonces transportaba todo eso que viene desde la parte, vamos a decir, norte, hasta el kilómetro 4 y conectaba toda esa gran población y todas esas avenidas transversales y con una tecnología, vamos a decir, de alta tecnología en cuanto a transporte y vialidad que por allí se tenía planteado. Ok, ya eso no lo tenemos. Entonces, tenemos un deterioro progresivo. Las personas que me antecedieron anteriormente lo han manifestado, vamos a decir, desde los derechos humanos, que es la base fundamental de todo, porque eso nos da felicidad, nos da salud, nos da seguridad, nos da trabajo, nos da todo. El progreso trae eso pues de la mano para el ciudadano, el bien vivir. Entonces tenemos un deterioro progresivo que en 20 años la falta de mantenimiento y de inversión ha causado esta situación. Yo digo que nos estamos desdibujando como ciudad. Las carreteras de los sectores, de los barrios, de las urbanizaciones, las carreteras no solamente, atrás de eso vienen las aguas negras, la electricidad, todo, o sea, nos estamos desdibujando. Entonces, en Maracaibo, por ejemplo, si pudiéramos, y digo pudiéramos porque en este momento sabemos que no es posible, no voy a entrar en detalle por qué. Si pudiéramos, después de fomentar desde las universidades, desde los gremios, desde todos los ciudadanos, y tener la oportunidad de manera democrática de rescatar al país, entonces, en materia de vialidad, sobre todo, materia de vialidad urbana, vamos a hablar de materia de vialidad urbana, no podemos equivocarnos para saber por dónde vamos a comenzar. Y me refiero al caso de las aguas salinas. Todas las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo fueron desmanteladas. No quedó absolutamente nada. Les voy a dar un ejemplo nomás. La que está, creo que esa es la Arriaga, la que está en Los Aticos frente a la iglesia de la Asunción.
la que está Varadero, que es la que está al lado del terminal de pasajeros. Y si sigamos visitando planta por planta, todas están en la misma condición. Entonces, vemos sectores como lo acaba de manifestar Grisel Mercadante, creo que ella fue la que me antecedió. Ella conoce muy bien el problema y sabe bien de lo que estoy hablando. Ella sabe que, por ejemplo, que esas cañadas son prácticamente, yo digo que es una vacuna que le están aplicando al ambiente y al lago, porque donde hay una cañada, ahí no queda el ambiente, el olor, los muchachos juegan inclusive, hay sectores que los muchachos ya están acostumbrados y creen que eso es parte de la vida cotidiana, porque desde que abrieron los ojos están viendo en el frente una caña que les pasa de Aguas Negras. Y allí juegan béisbol, bicicleta, de todo juegan los muchachos. Entonces, ya eso es una cultura que hay que, bueno, ya se encargarán la parte que corresponde empezar a modificar ese tipo de pensamiento, pero no podemos seguir viviendo toda la vida de esa manera. Entonces hay sectores que las aguas negras las han tomado, o sea, las aguas negras ya forman parte. Yo conozco personas aquí cerquita en Saladillo que tuvieron que irse y dejar la casita botada porque las aguas se les metió para la sala, para el cuarto, para la cocina, para los baños, para todas partes. Y no hay solución. No va a haber solución porque mientras no resolvamos el problema y el rescate, las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento, eso no va a tener una solución. Entonces, bien, sí. Y el caso más patético y más, un programa especial, porque tiene mucho material, es la Avenida Los Aticos. En la Avenida Los Aticos, ahí se pueden ver todos los casos que están afectando desde los drenajes naturales, de las aguas de lluvia, hasta los colectores de aguas negras, hasta las plantas de tratamiento. Entonces, para tratar el tema hay que hacer nuevamente un estudio para rectificar todos esos cauces, conducirlos, me refiero a los cauces naturales, las cañadas naturales. Y lo de las aguas negras necesariamente hay que hacer la estación. Aquí en Maracaibo había un plan que se estaba realizando, que era Planta Sur, que está en San Francisco, y que llevaba todas las aguas de esta parte, vamos a decir, Aticos, Pomona, Santa Rosalía, todas esas aguas iban para allá, para la parte sur, iban a ser tratadas allá, y esas aguas se iban a convertir en agua para la agricultura, para regar la planicie esa que está ahí en San Francisco y la cañada. En Maracaibo se estaba planificando una planta grande que se llamó Planta Norte. Igual que el Puente Nigales, se le hicieron grandes inversiones, se le hicieron grandes piedras, se colocaron, y jamás ni nunca se terminó. Y a la final, como ya por allá no se puede ir, yo tengo muchos años que no voy, yo me imagino que eso está, vamos a decir, invadido en su mayoría. Pero ese proyecto hay que retomarlo necesariamente, porque Maracaibo tiene que ser la ciudad cosmopolita, la ciudad capital del estado Zulia, de un gran estadio, poderoso estado económico, pujante estado, y no podemos decir que para poder traer inversiones, para hacer nuevos desarrollos urbanos, para hacer todas esas cosas, hay que resolver el problema de las aguas negras. Porque ¿cómo va a vivir una ciudad tirando las aguas negras a una cañada? Como digo yo, que eso es una vacuna que le está entrando al agua y al ambiente, pero no una vacuna para quitar la enfermedad, no. Una vacuna de virus, de bacterias, de los patógenos conocidos y los que no conocemos, que están entrando ahí al agua de Maracaibo. Pero así como todos los exponentes tienen vamos a decir, tienen su propuesta, pues yo tengo una propuesta. Yo aquí se ha hablado, todas las personas lo han dicho, de politizar. Hablamos sí señor, eso hay que hacerlo porque eso no puede ser una voluntad de un gobierno y cuando se vaya el gobierno se acabó el proyecto. No, tienen que ser cosas para el bien público y el bien público no puede estar en manos de la decisión de un particular. Entonces allí tiene que entrar la ley de la República, la Constitución, las obligaciones que debe tener un gobierno, el compromiso social que debe tener un gobierno para poderlo hacer. Entonces, esa planta norte hay que hacerla. Nuevamente, porque ese proyecto
incluye inclusive el regadío de aproximadamente unas 15.000 hectáreas. Y cuando hagamos esa planta, entonces vamos a tener más agua potable, porque esa agua que ahorita la están tomando en forma anárquica todos esos campesinos para regar sus cultivos, entonces teniendo esta agua, que hay suficiente agua, vamos a regar con unas aguas limpias, vamos a regar ese cultivo. Mi proyecto se llama Propuesta de un modelo de gestión para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales que van al canal del lago de Maracay. Y se lo voy a resumir rapidito para que vean. Primero que todo, este es un proyecto que no va ni puede estar guindado a una nómina de un gobierno, porque ningún gobierno hoy en día puede seguir trabajando con unas nóminas y prestaciones y cosas, porque no hay dinero. Estos proyectos hay que hacerlo, hay que buscar recursos. Recursos a través de modelos económicos que muchos países han utilizado para poderlos hacer, concesiones, etcétera. Bueno, ahí se verá. Dentro de los beneficios, estaríamos aprovechando el biogás que nos generaría suficiente generación eléctrica inclusive para el propio consumo de la planta. Estamos aprovechando los biosólidos para producir fertilizantes, que es un material demasiado importante y necesario para el cultivo de esas 15.000 hectáreas. Estaríamos inmediatamente dándole salud a la ciudad, porque al quitar esas aguas negras de donde están, como consecuencia vamos a tener salud. Tendríamos agua para miles de hectáreas, generador de empleos directos, ordenamiento de la red de alcantarillado de la ciudad y eliminación de los desbordamientos de aguas negras en calles, avenidas y cañadas de Maracay. Así pues, yo digo, este proyecto prácticamente un proyecto sustentable. Los países, la mayoría de los países del mundo lo utilizan porque ellos han establecido normas y leyes que castigan a los gobernantes si echan esas aguas negras a la calle y deterioran el ambiente. Entonces, esos gobiernos están obligados a tener esas plantas productivas y, vamos a decir, y eficientemente para que esas aguas sean nuevamente vertidas al ambiente y sobre todo para tener agua que podamos utilizarla para limpiar nuestra ciudad. Tenemos agua para nuestros bomberos, tenemos agua, vamos a decir, no potable, pero que tiene unos usos y que son necesarias y que las estamos sacando. Yo no sé si a través de este medio voy a unas imágenes, a ver si la vemos, que tengo acá. Más o menos. Súbela un poco, profesor. Súbela un poco. Así, ajá. Estas imágenes, ustedes ven allí una tecnología, ustedes ven allí una industria, ustedes ven allí un modelo, vamos a decir, donde ha trabajado la ingeniería del mundo avanzada, que es hacia donde tenemos que ir. Así como los médicos están ahorita librando una gran lucha, las enfermeras y todos ellos, pues nosotros también, y cada quien desde su, vamos a decir, desde su plataforma, desde lo que nos enseñaron a hacer, tenemos que demostrar que podemos hacer esto para vivir con felicidad. Así pues, yo te voy a poner también la imagen para que me la grabe, y yo quisiera, tanto con Ricardo como con Grisel y con Molly, que han hablado de esto, quisiera darles también a ellos un físico para que lo tengan y lo analicen, porque yo quiero también dejar claro lo siguiente. Esta es una propuesta que yo tengo, pero acuérdense que los modelos de ingeniería, los modelos matemáticos y todos los modelos tienen muchas soluciones. Es posible que exista una solución diferente a la que yo tengo. Lo importante es que planteemos soluciones, porque lo que está pasando es que no estamos planteando nada, ni estamos haciendo nada. Entonces, bueno, no quiero ser tampoco, vamos a decir, tan pesimista, ¿no? Hoy es lunes y tenemos que ver las cosas con diferentes ópticas, así como la hemos comenzado en la mañana de hoy, con un grupo tan excelente como son ustedes, profesor. Quiero ratificarle mi agradecimiento a la aula abierta por esta invitación que me hicieron, a la, ¿cómo se llama? A la licenciada Carla Velasca, que es la persona quien me ha contactado y me ha hecho la propuesta, pues. Pero sobre todo, pues yo sé que ustedes son un grupo muy organizado y veo que están muy bien.
tecnológicamente. Les deseo mucha suerte y en lo que yo pueda hacer por este grupo Aula Abierta, lo voy a hacer con el entusiasmo más grande que la vida me ha podido dar. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Infinita gratitud por compartir esa experiencia. El profesor Cipriano Hernández. Ingeniero, perdón, sí. Cipriano Hernández. Bueno, y seguidamente le vamos a dar la palabra a la profesora presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, Molly González, para tratar la segunda parte, la parte final de la temática abordada en este evento, y luego al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos recibiendo varias de las preguntas por escrito y ya las vamos a compartir al finalizar la parte dedicada al análisis muy breve de esta propuesta de anteproyecto de ley orgánica de derechos, deberes y garantías de la educación universitaria. Esta parte fundamentalmente va a ser abordada por la profesora Molly González, presidenta de la APUS, que en nombre del gremio profesoral de la Universidad de Zulia va a dar unas palabras, pero también por la profesora Carla Velasco, coordinadora justamente de investigación de este proyecto, la U por la Ciudad. Bienvenida, profesora Molly González. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Como me presentó David, muchas gracias, David, por la invitación. Gracias a Aula Abierta. Gracias a los foristas que me acompañan el día de hoy y a los asistentes de este intercambio académico que considero de gran relevancia en estos momentos de crisis mundial por la pandemia producida por el COVID-19. Bueno, mira, siguiendo la línea estructural del foro y haciendo yo, vamos a decir, un insight acá del resto de los foristas, estamos hablando, y el profesor Cipriano que me antecedió, de que Venezuela para el año 2020 no cumple, evidentemente, estándares internacionales que la puedan calificar como un país donde el ejercicio del derecho a la vida, del derecho al disfrute y a la felicidad, pueda estar, vamos a decir, presente. Evidentemente, y siguiendo la estructura del foro, yo quiero conversar un poquito sobre los derechos, pero sobre los derechos del gremio profesional, perdón, del gremio profesoral, y de la presentación de una ley, la pertinencia de la presentación de una ley que pueda garantizar esos derechos. No solamente del gremio profesoral, porque esta ley ofrece de alguna manera los principios básicos para poder salvaguardar o resguardar lo que es el tema de la autonomía universitaria, que no solamente considera los derechos de los docentes, sino también de los estudiantes. Bueno, muy bien. En este momento hablar de educación universitaria en Venezuela durante la última década es hablar inevitablemente de la violación de derechos humanos. Porque, bueno, han definido vivir en un país donde se ha perdido el Estado de Derecho y no hay un ejercicio libre de los derechos humanos, pues trae consecuencias de constantes agresiones y violaciones de los individuos inmersos en esa sociedad, cuyas garantías no están en sentido práctico siendo ejercidas, pese a que en las prescripciones de las leyes, pues sí están. Yo no soy especialista, ni soy jurista, no soy especialista en el tema, simplemente durante toda mi carrera académica, o por lo menos la mitad de ella, en este último decenio, en estos últimos 10 años, bueno, he padecido pues de múltiples atropellos por las políticas descaradas de estrangulamiento de las universidades públicas venezolanas. Específicamente nosotros los profesores no estamos exentos de todas esas carencias o de todos esos derechos violentados o conculcados. Y yo puedo mencionar algunos de ellos que son de conocimiento público, pero podemos darle aquí una relevancia en mi intervención. Bueno, básicamente empecemos por el salario.
El salario de los académicos, el salario que los académicos devengamos en la actualidad oscila entre 6 y 12 dólares mensuales. Y con una canasta básica que ronda los 800 dólares, pues ya me dirán ustedes de qué manera un profesor universitario puede proveer a su hogar de alimentos, medicamentos y servicios que ya quienes me han antecedido, pues están bastante lesionados, por lo menos aquí en el estado sur, específicamente. Maracaibo es una cosa espantosa. Bueno, fíjense bien, este salario que se ha depreciado de manera sostenida desde el año 2001, cuya línea de arranque para aquel año era medianamente 1.600 dólares para arrancar la interescala y podía llegar hasta 2.600 para un titular de dedicación exclusiva, estamos hablando del 2001, pues en este momento no existe. O sea, estamos diciendo que ahora no hay interescala y que estamos percibiendo un salario entre 6 y 12 dólares mensuales. Miren, esta presentación de ese salario de pobreza extrema para los profesionales de la educación universitaria es el reflejo de la minimización de la importancia de nuestra labor como docente en estos últimos años, en estos últimos 15 años aproximadamente. Si no hay duda que nosotros, los profesores universitarios, estamos sosteniendo el sistema público, el sistema de educación pública, el sistema de educación superior pública, pues con nuestros talentos, con nuestros esfuerzos, con nuestras capacidades, pero lo hemos hecho manteniendo una universidad abierta a costa de nuestra calidad de vida. O sea, a medida que ha pasado el tiempo, pues el deterioro de la calidad de vida del profesor universitario ha ido en ascenso. A tales niveles que cuando hable inmediatamente del segundo derecho que tenemos como gremio profesoral, que es el derecho a la salud, pues nos encontramos lamentablemente con compañeros de trabajo que han muerto inclusive por falta de atención médica. Y justamente ese ofrecimiento o esos planes de salud que en otra hora teníamos los profesores, pues también han decaído al igual que el salario. Es decir, el sistema de salud de un académico está absolutamente en un estado deplorable, es inaceptable el estado en el que está el sistema de salud de los profesores de las universidades públicas venezolanas. Y lo podemos constatar en los periódicos digitales, en las redes sociales, como en muchas oportunidades ustedes observan que hay estudiantes que han tenido que financiar inclusive alimentos a los profesores universitarios. Y recientemente, inclusive en la Universidad del Zulia, algunos compañeros han muerto por la falta de atención médica. De hecho, en este momento, nosotros no tenemos atención de hospitalización, cirugía y maternidad, puesto que el presupuesto es insuficiente para las universidades públicas, específicamente para la Universidad del Zulia, no es ni por mucho una asignación que permita que nosotros podamos tener acceso a la salud privada, y obvio la salud pública de este país, de este estado, bueno, es de conocimiento para todo el mundo, que no tiene ningún nivel de funcionamiento óptimo. Fíjense bien que según el informe extraoficial de las autoridades universitarias del despacho de rectoría, de hecho me acaba de llegar ahorita un WhatsApp del coordinador de la Ciencia Médica de la Universidad del Zulia, el profesor Gustavo Montero, dándome específicamente los montos de asignación presupuestaria, y antes de comenzar mi intervención estaba sacando la cuenta y no hay, del nivel de petición de recursos para salud, para docentes, no se ha asignado, no llega al 5%. El Estado no ha enviado ni siquiera el 5% para el ejercicio de este cuatrimestre. Es decir, que nosotros no estamos para nada cubiertos con ningún tipo de plan de seguridad social. Otra de las cosas de las que tenemos que hablar, evidentemente, y que representa una violación flagrante a nuestros derechos como profesionales de la educación universitaria, son las condiciones laborales. Miren, solo asómense en las redes sociales y en los periódicos en estos días, en estos 40 días de cuarentena, y verán que las universidades venezolanas están siendo desvalijadas, su planta física, frente a la mirada
de los cuerpos de seguridad del Estado sin siquiera tener la capacidad de intervenir, con la excusa que nosotros nos resguardamos bajo el principio de autonomía universitaria, de autonomía espacial, y que ellos, por supuesto, no pueden ingresar a recinto universitario. Pero siendo que es obligación de los cuerpos de seguridad del Estado que las adyacencias de las universidades públicas deben estar resguardadas por estos cuerpos, y eso no es lo que está pasando. Entonces, pues las condiciones laborales ya antes de la pandemia eran bastante cruentas. Pues cuando regresemos, evidentemente después de estos saqueos, vamos a encontrar una planta física que está en verdadero caos. O sea, estamos hablando de ni la docencia ni la investigación tienen las condiciones óptimas para poder desarrollarse dentro de estas plantas físicas, dentro de estos espacios, aulas sin aire acondicionado, profesores que hemos estado trabajando sin aire acondicionado por muchos años, yo soy una de ellas, laboratorios inexistentes en cuanto a materiales, equipos, y por supuesto la investigación, y podríamos estar llegando a estándares internacionales. No hay posibilidad de optimizar las tecnologías, y tampoco porque los presupuestos están depauperados, y tampoco hay posibilidad de que nosotros podamos actualizarnos y ofrecer a la sociedad nuestra labor de manera más óptima, de forma más efectiva, porque la actualización del docente es lo que permite pues ese intercambio en cuanto a la función que tenemos nosotros y la obligación que tenemos con la sociedad. Bueno, bien, las violaciones de estos derechos, además sumados a la criminalización de las protestas universitarias, que comenzaron básicamente con las protestas universitarias en el año 2012 hasta la fecha, pues motivaron a suscribir una ley que no colinda con la ley de universidades vigentes, sino que la complementa. Y es justamente la ley de la que está hablando David, que es el anteproyecto de ley orgánica de derechos, deberes y garantías para la educación universitaria. Este deterioro vertiginoso de la calidad de vida del profesor, sumado a la criminalización de la protesta, al poco acceso que tienen los estudiantes a todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, pues motivó el proceso desde Aula Abierta y otras organizaciones y otros abogados, juristas, vamos a decir, enterados del tema. Fíjense bien que además de la violación de estos derechos y este protocolo del que les estamos hablando, la violación de la autonomía universitaria de manera recurrente repercute directamente en el trabajo del docente. Y los actos, vamos a decir, reincidentes de atropello flagrante de la autonomía de las casas de estudio superior son eco de un país que carece totalmente de Estado de Derecho. Porque por ello es importante hacer énfasis en la garantía de ese derecho que además tiene jerarquía y rango constitucional y que está reflejado en el artículo 109 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente. O sea, los actos de violación de la autonomía más recientes avanzan sin detenerse, como por ejemplo la imposición de autoridades universitarias, que es nuestro caso, y este tema ha sido, fíjense bien, preparado de manera con premeditación y alevosía para darle jaque mate a las universidades públicas. Tal es el caso de la reciente imposición a dedo del vicerrectorado administrativo de la Universidad del Zulia, por quien ahorita en este momento ocupa la silla ministerial, el señor César Trompis, a través del Consejo Nacional de Universidades. Un caso muy sonado por su alcance jurídico, siendo que todavía en la actualidad el camino administrativo jurídico de ese caso no ha terminado. Está en un stop por el tema de la pandemia y va vamos a decir, a retomarse por los decanos que han sido citados por Fiscalía para, vamos a decir, defender el derecho de darnos, nosotros los universitarios, nuestras propias normas de gobierno, y no impuestas desde el Estado. Se puede leer el acto de nombramiento de este vicerrectorado como una imposición. Fíjense bien, otro asunto, y que está muy calientito,
que es digno de ser comentado como una violación y un atropello a la autonomía de cátedra, es el tema impuesto por el Ministerio para el Poder Popular de la Educación Universitaria, quien ha girado a través de quien ocupa esa silla, el señor Trompis, a las casas de estudio de educación superior, un asunto, un tema que no tiene ni siquiera planificación ni pertinencia, que es el llamado universidad en casa. Ya hemos hablado hace rato del problema y el foro se introdujo con este tema, del problema de los servicios públicos en el estado Zulia y específicamente en la ciudad de Maracaibo. El problema de la electricidad, el problema de la conectividad de internet, hacen casi inviable la propuesta ministerial. Y en este momento, bueno, los consejos de las distintas facultades están discutiendo la posibilidad de poder reprogramar el periodo académico. Sin embargo, desde el ministerio hay una obligatoriedad para terminar años, semestres y periodos académicos durante este proceso de cuarentena. Eso viola la autonomía de cátedra, la autonomía de los consejos de escuela, de facultad y departamento para poder ejercer los derechos de planificación escolar. Entonces, bueno, pese a que en la actualidad nosotros tenemos una ley de universidades vigente, con una descripción del concepto de autonomía bastante claro, y como un principio rector dentro de del ejercicio del libre derecho de las universidades, bueno, se hace necesario que este concepto se expanda, se especifique, se describa de manera suficiente, y por eso la necesidad imperiosa de prescribir una ley que le dé más fortaleza al concepto de autonomía universitaria, al principio de autonomía universitaria como eje rector para el desarrollo de las universidades venezolanas. Bueno, la necesidad imperiosa en esa materia de hacer taxativo dicho principio, y no solamente que quede en un artículo de la ley o de la Constitución, de la ley vigente o de la Constitución, ha hecho que esta ley tenga una pertinencia. Es importante, por eso, que el Parlamento se aboque de inmediato a estudiar este proyecto de ley para darle viabilidad jurídica y para consolidar nuestra labor como docente. Es imperativo que eso ocurra, y por eso, basado, vamos a decir, en todos los elementos que se han trabajado en este foro, que son justamente las deficiencias en servicios, en políticas de reciclaje o en políticas de conservación medioambiental y en políticas de viabilidad, podemos insertar al profesor universitario en este proceso y darle por lo menos de manera taxativa a la importancia que se merece y la trascendencia que se merece una ley para garantizar no solamente los derechos del docente, como les decía, sino también sus deberes y los derechos y deberes de los estudiantes como comunidad universitaria. Yo básicamente no voy a hacer un resumen de la ley, como les dije, yo no soy especialista ni jurista, o la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, en su junta directiva, ha decidido, vamos a decir, reproducir los principios de esta ley. Probablemente David les vaya a ser más específico, pero en líneas generales la ley tiene varios títulos, uno donde se define lo que es la comunidad universitaria, otro lo que es la autonomía universitaria normativa, administrativa, la autonomía de cátedra, la autonomía espacial, la diferenciación, vamos a decir, las modalidades de autonomía, y los títulos que tienen que ver con los derechos y los deberes de los participantes de la responsabilidad, de la gran responsabilidad que tenemos como docentes en cuanto a la reestructuración de un país que evidentemente, como les decía al principio, no cumple ningún estándar internacional para poder decir que estamos viviendo en un país, o que podemos calificarlo como un país donde el libre ejercicio para una vida digna y la felicidad plena pueda cumplirse. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero que
este proyecto de ley tenga una aprobación inmediata en el hemiciclo de este país. Gracias, David, nuevamente. Muchas gracias, profesora Muli González, presidente de la APUS, a todos los participantes también por compartir las impresiones en nombre del gremio profesoral de la Universidad del Zulia sobre la propuesta de anteproyecto de ley en materia de derechos, deberes y garantías en la educación universitaria. Yo quiero de seguida darle la palabra a la profesora Carla Velasco, que va a hablar muy brevemente, unos 5 minutos, sobre la estructura ya específica de la propuesta de ley. La acabamos de compartir además en el chat respectivo de WhatsApp, justamente para motivar la participación. Les colocamos también en el chat el tweet, básicamente desde la cuenta de Aula Abierta, donde se anexa el proyecto y donde además les pedimos que comenten, que participen y también que entre todos hagamos una fuerza, no solo el gremio profesoral, representado el gremio por la presidenta de APUS en este momento, sino el gremio de abogados, y pedimos la participación de los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde la participación, por ejemplo, de la decana, la doctora Diana Romero Larroche, que ha mostrado desde hace años, efectivamente, el gran apoyo en el nombre de la facultad y además en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la respectiva facultad a estas iniciativas en favor de los derechos humanos y específicamente además la propia facultad en relación a una propuesta de ley. Yo quiero decir sobre esto básicamente que la ley se enmarca en la consagración, el reconocimiento del derecho marco que tenemos los universitarios, fundamentalmente la libertad académica, pero además los otros derechos humanos, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad personal, porque también somos los universitarios víctimas inclusive de criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias, discriminación, etcétera, ¿no? Y concibe la autonomía universitaria como el medio para garantizar la libertad académica. Tenemos una relación de medio a fin, siendo la libertad académica el fin y, en todo caso, la autonomía universitaria el medio. Estamos hablando de derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, además, obviamente, de las disposiciones de la Constitución Nacional, por ejemplo, el artículo 109. Instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, declaraciones, por ejemplo, y convenciones en el marco, por ejemplo, de la UNESCO, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el marco de las Naciones Unidas, que consagra en su artículo 19 la libertad de expresión. Hay un comité de Naciones Unidas que además ha desarrollado la libertad académica, es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 13, define, desarrolla la libertad académica y además también la autonomía universitaria, justamente como ese medio para garantizarlo. Entonces, estamos hablando de normas internacionales, primera idea. Y la última idea que les quería decir en relación al proceso que se está ventilando frente a la Asamblea Nacional, ya un primer borrador ha sido entregado a la Asamblea Nacional, estamos justamente en fase de consulta con los distintos actores, esta fase tiene varios meses ya, y antes del 30 de abril enviaremos ya, pues digamos que el borrador pues, semifinal, en todo caso, de los actores universitarios, gremios, profesorales, estudiantiles, movimientos, investigadores, autoridades, etcétera, para hacernos fuerza entre unos y otros en relación a el trabajo que ahora le corresponde a la Asamblea Nacional. Hay distintos diputados que han manifestado interés. Por eso es muy importante que las distintas instituciones traten de apoyar efectivamente la propuesta, que además sugieran normas, sugieran contenidos, sugieran en general básicamente contenidos de la propuesta de ley, porque al fin de cuentas queremos abordar el tema de los derechos humanos en el entorno universitario. No es una ley de universidades que trata todos los temas, es una ley orgánica porque efectivamente desarrolla el mandato constitucional, pero específica sobre derechos, deberes y garantías de los universitarios, donde además
se presentan, se plasman normas marcos que luego deberían ser inclusive desarrolladas a través de otros instrumentos legislativos, pero infralegales o inclusive inferiores a la ley orgánica, porque proponemos una ley orgánica, por ejemplo, a través de leyes especiales. De manera que no hay ningún tipo de inviabilidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, más bien todo lo contrario, es sumamente urgente que los derechos consagrados en la Constitución en favor de los universitarios queden de alguna manera legislados en una propuesta de ley que focalmente los consagre, los desarrolle y además abra distintas discusiones, debates en relación a problemáticas, pues obviamente, que ponen en jaque y casi mate a las universidades. Le doy inmediatamente la palabra a la profesora Carla Velasco para cerrar la agenda de ponencias en el evento de hoy. Carla Velasco es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad del Zulia y además es la coordinadora de investigación de este proyecto La U por la Ciudad. Bienvenida, Carla, que has participado ya indirectamente. Tienes la palabra. Gracias. ¿Sí se escucha bien mi audio? ¿Sí Sí, logran escuchar? Sí, ¿Sí? se oye bien. Bueno, en estos breves minutos voy a tratar de conversar acerca de 4 puntos principales que tiene este anteproyecto de ley orgánica de derechos, deberes y garantías de la educación universitaria. Quiero resaltar, en primer lugar, que la columna vertebral o el eje transversal de este proyecto de ley es la visibilización de los derechos universitarios, entre ellos, como ya el profesor David los mencionaba, la libertad académica, la libertad de expresión, de asociación y, por supuesto, la educación de calidad. Pero al mismo tiempo, dentro del esquema del proyecto de ley, se hace mucho énfasis en el principio de autonomía universitaria, por los tiempos o por los términos que ya había mencionado también la profesora Mori. Ahora, el segundo punto que quiero mencionar es que la razón de ser de este anteproyecto de ley no es el momento histórico que estamos viviendo. Si bien sabemos, estamos en una emergencia humanitaria compleja, ya la primera parte de esta conferencia o videoconferencia hemos hablado de la situación crítica en la que están algunos servicios públicos de nuestro país, pero esa no es la razón de ser de la ley. ¿Cuál es el principal motor de incentivar y de iniciar pues un proceso de consulta para una ley de derechos, deberes y garantías de la educación universitaria? Pues que los universitarios necesitamos estar blindados, protegidos, y no con cualquier norma, sino con normas que se apeguen a estándares internacionales de protección de derechos humanos, porque hoy se vulneran nuestros derechos por este régimen, pero mañana puede venir otro. Y esa es la razón, repito, por la cual nosotros universitarios, profesores, estudiantes, investigadores, egresados, necesitamos una ley que realmente cumpla con las normativas internacionales en materia de protección de derechos humanos. El tercer punto que quiero resaltar es que uno de los derechos que tenemos los universitarios y que durante muchos años ha sido invisibilizado es la libertad académica. Y desde Aula Abierta, con el trabajo conjunto de otros órganos universitarios de derechos humanos a nivel nacional, hemos intentado, y creo que ha sido exitoso, que la gente, que el público, que la comunidad general, nacional, pero también internacional, logre entender que la libertad académica es un derecho humano y que como derecho humano tiene que ser respetado así como cualquier otro. O sea, no es más la libertad de expresión que el derecho a la libertad académica, porque la libertad académica en sí misma puede encerrar o puede vulnerar otros derechos si no se protege ella. Otro de los puntos que también quiero resaltar, de los 4 que les mencionaba, es que esta ley tiene una estructura bastante particular, porque inicia con la premisa de que las universidades no son entes descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? No van a depender, como lo dice el artículo 109 de la Constitución, que tiene plena autonomía, no deberían depender de un poder ejecutivo, que hemos visto en los últimos años cómo ese poder ejecutivo ha atentado de diversas formas contra las universidades. Han sido un blanco de ataques porque sencillamente los universitarios tenemos un pensamiento crítico, generamos nuevo conocimiento y cuestionamos
las actitudes o las políticas públicas específicamente de los regímenes autoritarios. De allí que es importante resaltar que nosotros desde Aula Abierta, en conjunto con incluso movimientos estudiantiles, las asociaciones de profesores, hemos emprendido esta lucha para que también se reconozca a la universidad como un ente constitucional, como lo dice el artículo 109. No dependa del Poder Ejecutivo, que ha incidido en políticas, por ejemplo, en la asfixia presupuestaria, para terminar de acabar con el pensamiento crítico que se produce donde está la universidad, el centro del pensamiento crítico que se produce en las universidades. Los regímenes quieren acabar con ello. Y otra característica que quisiera destacar es que al inicio de este proyecto de ley se menciona precisamente lo sensible o lo vulnerables que somos los universitarios ante cualquier régimen autoritario. Y por eso necesitamos medidas de protección. La ley, en una estructura bastante general, ya me queda escaso minuto y medio, tiene 7 títulos con 78 artículos. El primer título son las disposiciones fundamentales, donde se habla o se menciona sobre el objeto que tiene este proyecto de ley, que es precisamente en los términos que ya lo mencioné hace unos momentos, pero además, dentro del título segundo, vamos a encontrar la naturaleza jurídica de las universidades, que es un ente constitucional, repito, y que ha sido una de las ideas que queremos resaltar con este proyecto de ley. ¿Por qué hablar de que es un ente constitucional? Bueno, porque precisamente el artículo 109 determina la autonomía universitaria, y es por eso que en los títulos siguientes, título 3, se habla acerca de toda la estructura de las autonomías o los grados de autonomía. La universidad tiene autonomía normativa, autonomía financiera, incluso hablamos de una autonomía contable que pueda tener su propio sistema contable y además ese sistema contable pueda ser auditado. Porque si bien estamos señalando de que las universidades, por ser ente constitucional, no deben estar sujetas a el Poder Ejecutivo, sí deben tener algún tipo de control. Y hablamos dentro del proyecto de ley, que es la propuesta de la Contraloría por parte del ente correspondiente dentro del Poder Ciudadano que lleva ese nombre, la Contraloría General de la República, y que además pueda tener, en todo caso, un control político por parte de la Asamblea Nacional. También existen otros tipos de autonomías, como algunos mencionan, algunos autores, la autonomía académica. Y dentro de esa autonomía académica, como ya también lo mencionaba el profesor David, sirve como un medio para alcanzar el fin último, que es el respeto y garantía de ese derecho humano que tenemos los universitarios, que es la libertad académica. Los siguientes títulos se mencionan en específico las universidades nacionales, las universidades experimentales, cómo debe ser su tratamiento en torno a la autonomía, porque hemos definido que la autonomía tiene diversos grados. La autonomía en el grado más alto son las universidades nacionales, en los términos que he explicado hasta los momentos, pero también hay universidades experimentales cuyo grado de autonomía es menor. ¿Por qué? Porque no van a ser creadas directamente por una ley orgánica, sino que pueden ser creadas también por el Ejecutivo. También tenemos universidades privadas, que también hemos tocado algunos de los puntos, pero específicamente sobre el principio de autonomía, que ya es una autonomía ya de tercer grado, porque están sujetas a mayor control por parte del poder público. Y finalmente, el último título, el título 7 de este anteproyecto de ley, menciona las disposiciones derogatorias y hacemos hincapié o énfasis que toda norma que sea contraria a las previstas dentro del proyecto de ley deben ser derogadas, y específicamente hablamos de esa ley orgánica de educación que hemos discutido mucho sobre su inconstitucionalidad por desvirtuar el claustro universitario, la comunidad universitaria entendida de forma muy distinta en los términos previstos en el artículo 109 de la Constitución. Creo que a grosso modo esos son los puntos más álgidos de este proyecto de ley. Si hubiese tenido más tiempo hubiese conversado un poquito más, pero por efectos de tiempo ya no puedo continuar. De todos modos, en el chat pueden hacer las preguntas, yo estaré a disposición para responderlas y bueno, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a la profesora Carla Velasco, coordinadora del equipo de investigación de la U por la Ciudad, en nombre de Aula Abierta. Yo quiero destacar, y estoy recibiendo una pregunta que me enviaron a mí al privado, la importancia de concebir la universidad como ente constitucional, básicamente radica en que no es una oficina del ministerio, no es un instituto autónomo, no, efectivamente es la expresión justamente institucional creada por la propia Constitución, por mandato constitucional, y de allí que estemos hablando, por cierto, de una ley orgánica, ¿no? Es muy, muy importante, ya lo hemos debatido inclusive en otros foros, con distintos especialistas, distintos gremios, distintos actores universitarios, estas discusiones desde hace varios meses. Por ejemplo, el 18 de noviembre tuvimos un gran evento nacional que se hizo en Caracas justamente debatiendo sobre estos temas. También quería recomendar revisar artículo por artículo y hacernos pues las propuestas respectivas. Básicamente hay una dirección de email, hay un tweet que se está justamente difundiendo. En el chat colocamos efectivamente el borrador pues preliminar del anteproyecto. Revisen, por ejemplo, los distintos capítulos, inclusive hasta las disposiciones transitorias que pueden ser muy interesantes, sobre todo porque todos necesitamos como universitarios la ley lo más pronto posible este año, sobre todo concibiendo, pensando, jalar una transición democrática para nuestro país. Y bueno, cierro entonces con el tema de la ley y le hago las preguntas que hemos recibido a los distintos ponentes. Al profesor Ricardo Cuberos, profesor, dentro de la problemática planteada por usted en cuanto al servicio eléctrico, ¿consideraría que el problema de generación de energía puede ser una solución, o para el problema de generación de energía puede ser una solución el empleo de energía alternativa como la solar, partiendo de los niveles de radiación solar en Maracaibo? Esa es una pregunta del profesor Cuberos. Ya le doy la palabra. Voy de una vez a anunciar las preguntas a los otros profesores para hacer una sesión pues de cierre. A la profesora Grisel Mercadante, ¿podría establecer la factibilidad real económica de recuperar desechos sólidos en nuestra esfera como ciudad? En otras palabras, ¿podría ser un sector económico viable y eficiente económicamente las empresas que se dedican al reciclaje para la ciudad? Una pregunta. Una segunda para Grisel. ¿Considera que es económicamente factible que la recuperación de desechos sólidos pueda ser parte de la solución para el problema eléctrico en la región? Partiendo de dichos desechos generan gases, que dichos desechos generan gases que pueden ser utilizados para crear energía, como en el caso de la India. Y al profesor Cipriano hay una pregunta. ¿Qué opina usted del proyecto RAS, cuyo objetivo era tratar las aguas negras y ponerlas aptas para el consumo industrial de la petroquímica del Tablazo? Recuerdo que con eso se recuperaba la mitad de la disponibilidad de agua potable para el consumo humano en Maracaibo. Les doy la palabra, primero el profesor Cuberos, luego la profesora Grisel y luego el profesor Cipriano. Adelante, profesor Cuberos. Sí, muchas gracias, David. De hecho, no solamente la energía solar, ¿no? Ya alguien le comentaba en su planteamiento a Grisel el hecho de utilizar los desechos, ¿no? Nosotros tuvimos tiempo atrás una propuesta de una empresa que ofrecía hacer la recolección y la separación de desechos para generación de energía a unas tasas, unos precios, digamos, un costo por kilovatio generado mucho más barato que el nivel internacional. Y ellos lo único que pedían simplemente era la concesión, que les permitieran recoger y utilizar la basura. Eso era todo lo que necesitaban. Hay países que han logrado energías alternativas, por ejemplo, con energía geotérmica, caso emblemático de Islandia. Es decir, tenemos posibilidades con mareas. Es decir, hay muchas formas de poderse. Lo interesante o lo pertinente aquí es que es la posibilidad de permitir que sean las iniciativas de particulares las que puedan
permitir esa explosión de modalidades de formas de energía que pueden ser impulsados y desarrollados, ¿no? El hecho de alguna forma, el monopolio energético alrededor del Estado venezolano ha devenido cada vez en peores circunstancias. De hecho, en el 2007, cuando se nacionalizaron buena parte de las empresas de todo el sector, comenzó parte de la debacle reciente, ¿no? Y creo que justamente eso es la posibilidad de darle la oportunidad a la ciudadanía, a las instituciones, a las empresas, a poder tener esos roles en el desarrollo del país y generación energética, no solo que depende del Estado, sino que sean las personas. Muchas gracias, profesor Ricardo. Le damos la palabra a la profesora Grisel. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Grisel. Perfecto. Vale, la persona que me preguntó sobre la factibilidad económica del reciclaje en Venezuela, incluso en Maracaibo. En Venezuela se sigue reciclando pese a todas las dificultades que mencioné, pese a una ley, pese a decretos que generan trabas para poder laborar en el área de reciclaje. El reto está en incorporar al domiciliario, porque hoy día se hace recolección o se recupera el material en su mayoría de los supermercados, de los altos generadores de residuos, como son supermercados, farmacias, panaderías y abastos. El reto está en incorporar al domiciliario. ¿Y cómo sería la figura? Pues desde la Fundación El Sur Recicla estamos descentralizando el manejo de residuos mediante unos puntos que los llamamos centros de acopio urbano. Hoy día tenemos 5 puntos en la ciudad, los cuales han permitido generar incentivos, pequeños incentivos, pero que son significativos para el trabajo, como les mencioné, que no tiene gubernamental. Para darles alguna cifra, una comunidad con una población de 2.000 habitantes, en general, y que participen solo el 10%, estoy hablando de un caso, y 10% es un escenario positivo, pudiéramos incluso hasta bajar la cifra. Vamos a ver si lo logro por acá, tengo un chance. Vamos a estimar la participación en un 5%. Al año esa comunidad estaría generando 38 toneladas de residuos que pueden ir a las recuperadoras. Y eso se traduce en un promedio de $1.500. Esos $1.500 pueden estar distribuidos en beneficio al espacio público, inversiones puntuales, porque $1.500, pero estamos hablando de solo el 5%. En las pruebas pilotos que estamos realizando, tenemos un registro de los centros de acopio donde se estamos entregando certificaciones a las personas por entrega de material. Y dentro de los logros que hemos alcanzado es que si captamos a una empresa privada generadora, puede aportar a los pequeños centros de acopio comunitarios. Porque el residuo está vinculado a generación de gasto de infraestructura, de transporte, que de alguna manera detona una serie de gastos operativos y pudiera ser inviable digamos, el ejercicio. Pero cuando se hacen alianzas, el resultado son otros. Y además es la recuperadora, cuando ya logras el volumen, cuando logras descentralizar y concentrar el material en lugares específicos, es la empresa recuperadora quien busca el material. Y ya la comunidad está ganando partida y puede hacer la actividad sin ningún problema. Con respecto a la segunda pregunta, si es posible trabajar con el biogás, totalmente factible. De hecho, una de las situaciones que hemos venido comentando, que se lo hemos conversado, es la alcaldía, en conversaciones informales realmente, o entrevistas, mejor dicho, con Daniel Bosa, que el vertedero, la ciénaga, es un área de oportunidad. Hay que comenzar a trabajar, hay que hacer el cierre técnico de ese espacio, que ahorita aparentemente está en la mano de las mafias. Pero un espacio que pudiera
al hacerse el cierre técnico se puede comenzar a trabajar con el biogás, hacer la ampliación de lo que sería el nuevo relleno sanitario y generar la infraestructura adecuada. Claro que se puede. Y también lo reiteró el profesor Ricardo Cubero. No solamente en la India, no me voy a ir muy lejos, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Colombia, me voy un poco lejos en España. O sea, el biogás es una fuente de energía y nosotros tenemos, y disculpen lo coloquial, para tirar para el techo. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Crisel. Una última pregunta que veo anotada. ¿Pueden explicar cómo ha sido el cronograma de consulta que se ha hecho de esta ley y cuáles han sido los actores consultados? Le doy la palabra a Carla y cualquier cosa yo podría continuar. Ah, perdón, el profesor Cipriano. Su pregunta, ¿qué opina sobre el proyecto RAS? Adelante. Gracias. Bueno, mira, en realidad lo dejé de mencionar, pero dentro del escenario y de la estrategia de recuperación y de una política pues, de mejorar lo que tenemos, por supuesto, en ese orden están las plantas de tratamiento, recuperar el funcionamiento de las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo, recuperar también la estación Planta Sur, el RAS, por supuesto, que es la recolección de agua servida, que se hizo con ese objetivo, con ese plan, de llevarlo a la petroquímica, inclusive un pequeño excedente para el riego, para riego ahí en los puertos de Altagracia. Y emprender la construcción, porque ahí no se ha hecho lo que se hizo, eso hay que hacer una reingeniería completa a ese diseño. Es un diseño un proyecto que debe tener aproximadamente más de 20 años, sí, mucho más de 20 años, y las poblaciones, las variables han cambiado. Población, agua servida, áreas a regar, todo hay que hacer una reingeniería completa a ese proyecto. Y por supuesto, adecuarlos a la tecnología del tratamiento de las aguas netas, de las aguas servidas, que en el mundo moderno hoy en día se utiliza. El RAS, entonces el RAS sí, recuperación de agua servida, cómo no. Ese es un proyecto, ese es un escenario que también hay que rescatarlo y por supuesto ponerlo a funcionar, porque estamos hablando de números y el RAS está metido entre los números de una población que debe atender específica. Entonces, bueno, esa es mi respuesta a la pregunta y muchas gracias por la... Muchas gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias. En relación a la pregunta, ¿pueden explicar cómo ha sido el cronograma de consulta sobre la ley y cuáles han sido los actores consultados? Le doy la palabra a la profesora Carla Velasco. Bueno, ha sido una labor de un año aproximadamente, pero el contenido que tiene la ley en materia de libertad académica, resaltar el principio de autonomía universitaria, libertad de asociación y libertad de expresión, ha sido un contenido que se ha construido, si se quiere, desde hace años. Aula Abierta, en conjunto con otros órganos universitarios de derechos humanos a nivel del país, han incluso hemos solicitado audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar precisamente estos temas. Y por eso digo que el contenido de la ley ha sido la construcción de años. Pero específicamente ya el proceso de consulta ha sido de un año para acá, con un evento clave que fue el 18 de noviembre en la ciudad de Caracas, donde participaron diversos actores universitarios, entre ellos movimientos estudiantiles, asociaciones de profesores, autoridades rectorales, gremios, en fin, ha sido un trabajo de consulta bastante arduo. Ya llevamos una primera fase cumplida, vamos a una segunda fase que ya hemos habilitado desde aproximadamente 16 de abril, si mal no recuerdo la fecha exacta, y la invitación es que ustedes puedan ser también portavoces de esta consulta, lean el proyecto de ley. Tenemos un Google Form que estamos difundiendo como la segunda fase de la consulta. Si estaba buscando por acá alguno de los resultados, espero poder mostrarles. Por ejemplo, no sé si logran ver en la pantalla
esta fue una de las encuestas que hicimos sobre el proyecto de ley, y la pregunta era, ¿considera usted que la creación de la nueva ley de universidades frenaría la violación de la autonomía universitaria? Y un 65.2% de los encuestados que atendieron esta consulta dijeron que sí frenaría la violación a la autonomía universitaria. Bueno, esa es la invitación que hacemos. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los participantes. Damos infinitas gracias por ese esfuerzo que todos han hecho desde sus casas, con unas conexiones a veces tan limitadas. Gracias también a los participantes que en el chat de WhatsApp pudieron seguir en paralelo, además, porque no pudieron conectarse por la plataforma Zoom, por seguir en el evento. Allí les alojamos algunos archivos, las presentaciones de los ponentes, algún material que resumía los hallazgos del informe presentado por este equipo que en el marco del proyecto La U por la Ciudad de Aula Abierta han hecho pues un diagnóstico y unas propuestas en relación a pues la problemática tan diversa, tan grave en materia de servicios públicos y los temas correlacionados como los que se explicaron el día de hoy. Doy entonces las palabras pues de cierre oficial de este evento, una visión de ciudad que abarcó dos grandes áreas, la crisis en los servicios públicos, pero también en la temática de una ley para los universitarios en materia de derechos, deberes y garantías. Recordándoles entonces que podemos seguir conectados a través de Aula Abierta BE, @Aula Abierta BE, @Libre Académica, en nuestra página web www.derechosuniversitarios.org, www.aulaabiertavenezuela.org. Si siguen nuestras redes van a ver que estamos diseñando eventos parecidos a este con enfoque de Occidente, pero uno para el enfoque a nivel de la región central, otro para abordar con la discusión de especialistas el enfoque a nivel del oriente del país y otro para la región Andes. Básicamente se agendan hoy Occidente y mañana, pasado y traspasado, los otros eventos en relación a las otras regiones del país. Y bueno, infinitas gracias. Ya cerramos el evento, pues deseándoles muy buen provecho en el almuerzo y bueno, muchísima salud en medio pues de esta situación pues tan dura que no solo el país sino el planeta vive, invocando y haciendo votos por la reconstrucción de la democracia, de la universidad y del país, especialmente en materia de servicios públicos en nuestra amada Venezuela. Nos vemos y conversamos los que quieran inscribirse en los eventos de mañana, pasado y traspasado, que tendrán además enfoques distintos, pues con todo gusto los recibiremos. Un fuerte abrazo entonces en nombre de Aula Abierta, del Zulia Recicla y de las instituciones además aliadas universitarias de las 3 universidades públicas, autónomas más grandes del país, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes y la Universidad Central de Venezuela, y además ONGs y instituciones y centros universitarios de derechos humanos de las distintas universidades públicas y privadas. Nos escuchamos, nos vemos entonces mañana en el siguiente evento con enfoque en otra región. Muchísimas gracias.